Bien, ya nuestro colega Luis Alemán se pudo conectar y así que le damos la más cordial bienvenida. Adelante, colega Luis Alemán. Muy buenas noches, estimado Jorge. Un saludo a los directivos del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y a todos los participantes. También muy agradecido por la invitación de poder compartir algo de lo que conocemos con todas las personas que están en estos momentos en este webinar organizado por el Colegio de Contadores. Bien, voy a tocar un tema que creo que es de importancia para los profesionales contables, por dar énfasis al tema de la importancia de conocer instrumentos financieros y sobre todo en el tema de pericia para poder conocer y poder tener un mejor manejo a la hora que nos pueda tocar algún trabajo relacionado a recuperación de recursos internacionales que podíamos tener en algún momento de la vida. Bien, un poco vamos a ver conceptos de instrumentos financieros. Hay que entender que un instrumento financiero es un contrato que da origen a un activo financiero y o pasivo y o instrumento de capital. También es importante recordar, estimados amigos, que en los últimos años, en el tema de normas internacionales de información financiera, las últimas 3 normas hablan mucho de contrato. Si ustedes recuerdan la NIF 9, la NIF 15 y la NIF 16, las 3 hablan de contratos. Entonces, es importante fortalecer nuestros conocimientos en el tema de contrato. Y es así que en el tema de instrumento financiero no escapa esto. Y podemos ver que definitivamente tenemos un contrato. Y cuando hablamos de un contrato, no necesariamente tiene que ser un contrato escrito, que eso también es algo de lo que a veces se discute en el tema de la NIF 15. ¿eh? Una publicidad es un contrato, porque alguien está ofreciendo y alguien está aceptando en un mercado de este tipo. Definitivamente el efectivo, los derechos contractuales para recibir de otra entidad un activo, el derecho contractual para intercambiar instrumentos financieros. Entonces, estos son conceptos que es muy importante. Es algo bastante práctico y yo diría hasta sencillo entender esto. Vamos a ver diferentes formas de ver instrumentos financieros, los cuales estoy seguro que lo conocen, simplemente vamos a fortalecer en algunos casos. Hay instrumentos financieros primarios y hay instrumentos financieros derivados. En el tema de los primarios tenemos los de deuda, los de capital, y en el tema de derivados tenemos los forward, las opciones y los swaps, que son los más conocidos. Y si nosotros vamos a profundizar bastante en el Perú, yo diría que las grandes empresas son las que usan básicamente el tema de derivado financiero, pero también las medianas, y básicamente dentro de las medianas yo diría los forward son los que es más comunes. Creo que los otros acceder es bastante complicado. Si ya acceder a un forward y es bastante complicado, creo que los otros son todavía mucho más específicos, mucho más técnicos, y que normalmente lo utilizan las grandes empresas. Otra manera de ver los instrumentos financieros son los bancarios, de ahorro, de inversión y los de financiación. También los de mercado de capitales. Ahí tenemos los que conocemos como renta fija y renta variable. La renta fija es básicamente el tema de bonos y la renta variable el tema de acciones. Y también el tema de, no deja de estar siempre, los contratos de los derivados financieros. Entonces, también es una manera muy importante que ustedes puedan determinar este tipo de contrato. Siguiendo un poco con la definición y las modalidades que podemos ver, tenemos los instrumentos bancarios de financiación, que son para los tomadores de fondos. Recordar que más en nuestro país hay tomadores de fondos que de ahorro. Y tenemos ahí algunos instrumentos de corto plazo y también de largo plazo. Así en el tanto como en el ahorro, como en el tema de financiación. Es importante conocer los diferentes tipos de instrumentos que pueden haber en el mercado, ya que en el tema internacional, cuando uno tiene que ver, todos estos instrumentos son muy similares. Y un tema importante, que mucho se habla en inglés, no porque quieran dar a conocer el idioma, sino que todos estos instrumentos son formados y son específicos en este tema. Y eso vamos a ver cuando vemos un avance account o cuando vemos un back-to-back, un stand-by, un letter credit. Y normalmente en temas de comercio internacional,
el inglés en instrumentos financieros es muy fuerte, y de ahí de la idea de fortalecer. Nosotros estamos haciendo en estos momentos un tema de manejar los instrumentos que existen en nuestro mercado, pero que es importante porque algo similar va a suceder en el exterior. Otra manera de ver los instrumentos de financiación ya, ¿correcto? Hemos visto de financiación, hemos visto lo de ahorro, ahora de financiación de corto plazo, ¿correcto? Que también es importante, y aquí un poco para fortalecer a las gerencias financieras. Algo que ha pasado en los últimos, yo diría, 15 años, es que nosotros los profesionales contables hemos perdido mucha ascendencia en las gerencias financieras. Y es porque, creo yo, hemos tenido esa dejadez, voy a decir así, o esa tributarización de nuestra profesión, y esto ha perjudicado a que no estemos en el área financiera. Es importante ver, por ejemplo, en este tema de corto plazo, cómo hay instrumentos para financiar ventas, instrumentos para financiar inventarios, instrumentos para capital de trabajo. Y si bien es cierto, los tres son de corto plazo, pero es cierto que los tres no cuestan lo mismo. Es cierto que los tres se pueden enfocar de diferente manera. Y de ahí la importancia, estimados amigos, de conocer esto, ¿eh? En el tema de ventas tenemos el factoring, descuento de letras, la cesión de crédito. En el tema de financiación de inventarios tenemos los warrants, los certificados de depósitos, ¿correcto? En el tema de capital de trabajo, préstamos no respaldados directamente por ventas o inventarios. Y definitivamente tenemos que conocer y evaluar ante una negociación, ante una entidad financiera. Otro tema importante, dentro de los instrumentos de intermediación, tenemos aquellos instrumentos que implican títulos y valores y otros que no. Nosotros tenemos una ley de títulos y valores y ahí básicamente tenemos el tema de pagaré, descuento de letras, certificado de depósitos y los warrants. Y los que no implican financiación con título de valores son los créditos en cuenta corriente y los sobregiros, que también creo importante que ustedes puedan conocer. Otra manera de ver los instrumentos financieros de intermediación bancaria, ¿correcto? Son aquellos instrumentos que implican, ¿correcto?, un desembolso, o sea, una salida de dinero. Y en ese caso tenemos los contratos mutuos, la cesión de documentos pagaderos por terceros, son contratos que se dan, y por el lado de los créditos que no significa salida de caja para la entidad financiera, tenemos las fianzas, el aval, los letter credit o los créditos documentarios, los stand-by y los back-to-back, que son instrumentos ya de alta negociación y de un tecnicismo que es importante conocer en estos casos. Un poco vamos a entrar, estimados amigos, a nuestro Sistema Nacional de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hay que entender que nuestro país tiene un sistema de lucha contra este flagelo. En este caso tenemos primero a los sujetos obligados y a los supervisores de los sujetos obligados. ¿Y quiénes son los sujetos obligados? Son todas aquellas entidades que están obligadas a contar con un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento será el hombre que trabaja y que genera una información cuando ve alguna operación sospechosa y en algunos casos operaciones inusuales dentro de alguna institución. Conocemos básicamente las entidades financieras, las casas de cambio, los casinos, las constructoras, las empresas de compra y venta de autos, las empresas de arte, de joyas y todo lo relacionado a ese sector. Y los supervisores son aquellos que los supervisan y básicamente también tenemos a ellos dentro del tema profesional. También están, por ejemplo, las empresas que venden explosivos, armas, que lo tienen el SUCAMET, que es la que supervisa, el tema del Ministerio de Turismo para el tema de casinos, y así podemos ir nombrando a todas estas. Luego tenemos la unidad de inteligencia financiera, que es la que recibe la información, estimados amigos, de los sujetos obligados o de los supervisores de estos sujetos obligados. ¿Correcto? La unidad de inteligencia financiera es la que procesa esta información y si considera que alguna transacción puede ser
puede ser derivada de un delito de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo, informará a la Fiscalía, al Ministerio Público. Y el Ministerio Público hará su trabajo de investigación y si considera que esto ya amerita una denuncia, procederá a la denuncia respectiva y lo llevará al Poder Judicial. Pero es importante entender quiénes son los actores en esta lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque normalmente, estimados amigos, en las pericias que podamos tener sobre temas financieros y de recuperación de recursos que pueden haber sido extraídos de nuestro país por las diferentes modalidades, ya sea de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo, tenemos que conocer bastante de instrumentos financieros porque normalmente este tipo de delitos se maneja con instrumentos afuera. Nadie los tiene necesariamente una cuenta de ahorro y de ahí la importancia de amarrar un tema de instrumentos financieros con esto. ¿Cuál es la misión de ellos? Prevenir, Los sujetos obligados y los supervisores de sujetos obligados son una de las primeras defensas. Imagínense cuando en una empresa, aparte de tener oficial de cumplimiento, se tiene auditoría interna, se tiene auditoría externa, se tiene compliance, y a pesar de todo eso, es penetrada para efectuar algún delito. Entonces, de ahí la importancia de tener. Porque si bien es cierto, por más controles que se pueda dar, definitivamente nadie está libre de poder caer en este tema. El detectar, esto se hace a través de la unidad de inteligencia, que recibe estos reportes de los soldaditos, vamos a decir que son los sujetos obligados, a través de su oficial de cumplimiento o de los supervisores de estos sujetos obligados. Ellos son los que detectan y si consideran que esto amerita, ya va a pasar a un tema de investigación que ya lo maneja el Ministerio Público a través de la Fiscalía y luego irá a una sanción si el Poder Judicial ha determinado que estos delitos han sido efectuados por estas personas, ya sean naturales o personas jurídicas. Los ejes son prevención, detención, investigación y sanción. Un tema importante del Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos. Estos tres ejes que son importantes conocer. Ok, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para muchos, un poco vamos a fortalecer los conceptos, es introducir en el sistema económico recursos ilícitos, con la finalidad de darles apariencia de legalidad. Son estas actividades ilícitas, tráfico de drogas, corrupción, extorsión, minería ilegal y trata de blancas, lo que se está dando con mayor fortaleza. Hoy en día se ha determinado que quizás la corrupción es uno de los, con el tráfico de drogas, son uno de los delitos más fuertes en el tema del lavado de activos. En el caso del financiamiento del terrorismo, ¿correcto? Es totalmente diferente. Ellos tienen una solicitud de recolección o suministro de fondos u otros bienes para apoyar actos, ¿correcto? Actos a estas organizaciones criminales, ya sea a nivel nacional e internacional. Fíjense que uno obtiene un recurso ilícito y lo quiere ingresar a la economía y ponerlo lícito, mientras que en el financiamiento del terrorismo es todo lo contrario. Pueden haber recursos lícitos obtenidos, pero si yo creo en esa filosofía de estas organizaciones, yo puedo apoyar con estos recursos. Normalmente ellos no manejan mucho efectivo, sino lo que necesitan son recursos logísticos, básicamente para desarrollar sus actividades. En el tema de pericia, vamos a ver un poquito, determinando un poco de concepto. La pericia es el medio probatorio por el cual se intenta obtener para el proceso un dictamen, fundado en especiales conocimientos científicos o artísticos que necesitan tanto el fiscal como el juez, ¿correcto? Nosotros somos unos auxiliares de justicia que damos esa luz ante la duda que pueda tener el fiscal o el juez ante un determinado hecho, ¿correcto? Fíjense acá, cuando uno ve el tema de prevención, y aquí es importante ver, miren cómo es más o menos el flujo para los que quizás no están en el tema pericial y en el tema de finanzas.
un poquito conocer este flujo, cómo se llega a manejar. Como habíamos dicho, aquí están el tema de los sujetos obligados, los órganos supervisores, ¿correcto? Algunas instituciones públicas, ¿correcto? Que informan a través de la unidad de inteligencia financiera, quien también se comunica con sus pares. Así como antes escuchaba a nuestro amigo Jorge y a Luis, que decían que también la SUNAT tiene otros pares que también tienen buena comunicación, en el tema también de lavado de activos, también suele suceder lo mismo, ¿eh? Las unidades de inteligencia financiera de los diferentes países también tienen convenio y ellos suscriben algunos movimientos. Y ahí, la importancia también yo digo que se le pueda abrir una oportunidad al contador de ser un oficial de cumplimiento, ¿correcto? Creo que normalmente el perfil siempre del contador está manejarse en esos temas, en el tema de riesgos, en el tema de finanzas y en el tema de conocer este tipo de actividades, ya que le va a permitir informar de una manera concreta, porque conoce, ¿correcto?, todas las actividades que se mueven dentro de una empresa. Entonces, le es muy fácil, yo diría en algunos casos, reconocer cuando alguna operación es inusual, cuando alguna operación dentro de la empresa es sospechosa y poder colaborar con esta lucha y con este flagelo que nos viene dando en estos últimos años con más fortaleza. Una vez que la unidad de inteligencia financiera comunica, pasa al Ministerio Público. Recuerden que hoy en día la investigación con el nuevo Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, lo tiene el Ministerio Público. Antes lo tenía la policía, pero ahora, si bien es cierto, en algunos casos se trabaja con la policía y básicamente en el tema de la DIRANDRO, que es la lucha contra el tema de drogas, estos en forma conjunta hacen la denuncia ante el Poder Judicial, ¿eh? Entonces, ahí la importancia de conocer este flujo en este sistema de lucha que tenemos en el arte. Bien, vamos a ir entrando un poquito rápidamente por el tiempo y por el caso. ¿Por qué la importancia de conocer estos instrumentos, conocer nuestro Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y ver un caso que me tocó a mí vivir de financiamiento de este terrorismo? Creo que la experiencia de muchos colegas es el tema del lavado de activos, pero de financiamiento del terrorismo no es tan común, digamos, ¿sí? Y ver de una organización que tuvimos acá en nuestro país de hace muchos años, ¿sí? Y que se dio básicamente por obtener recursos de una forma lícita e ilícita. Ustedes dirían lícita, sí, porque en este caso hay una mezcla de un apoyo que recibió de personas que creían en esta organización y que eran personas que contaban con recursos muy fuertes y que no llamaban la atención de que estas personas pudieran transferir al exterior porque eran normalmente personas que contaban con recursos y no iba a llamar la atención que normalmente una persona que cuenta con recursos y que en algún momento de su vida hacía transferencias al exterior, pues no llamaba la atención. Mientras que si hubiera sido quizás una persona que normalmente no hace transferencias al exterior o no cuenta con recursos, pues quizás hubiera sido en esos años que hubiera llamado la atención. Hoy en día pues tenemos diferentes mecanismos, ¿eh? Ustedes saben que a partir de $10,000, $2,000 comienzan ya a firmar algunos documentos, porque son normativas que tienen los oficiales de cumplimiento de las empresas para poder conocer un poco Basilea I. Pero si hablamos de los años 99, los años 2000, 2002, 2003, no había todos estos temas con esa fortaleza. Entonces, en ese sentido, es importante ver la elección de un perito, ¿eh? En este caso, para este trabajo solicitaron economistas y contadores. Y tuvimos la suerte de ser elegidos como contadores para elaborar este trabajo de investigación. Más o menos, ¿cómo va el tema? Para un poco, porque obviamente por un tema de seguridad y de diligencia profesional no puedo mostrar el caso al 100%, pero voy a comentarles con la anuencia de ustedes de qué se trata, ¿eh? Lo importante aquí era que era una persona de altos recursos y que normalmente no era descubierta que estaba apoyando a esta organización criminal. ¿En qué momento se descubre? En el momento que caen los principales líderes, esta persona también cae.
Y al caer, inmediatamente la oficina de la Unidad de Inteligencia Financiera hace que estas personas sean lo que nosotros conocemos los PEC, son las personas públicamente expuestas. Entonces, inmediatamente cuando ustedes ven que una persona posiblemente esté en un acto de corrupción, inmediatamente la Unidad de Inteligencia lo que va a hacer es rastrear todo su movimiento. Ustedes pueden ver que hace 6 meses más o menos de un personaje político, su mamá fue determinada. Inmediatamente la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo la fortaleza de poder suspender y bloquear sus fondos. Si bien es cierto, ellos no pueden retenerlo, pero sí lo hizo. Entonces, de esta manera, cuando caen estas personas, inmediatamente se hace un trabajo de rastreo. Al hacer ese trabajo de rastreo, se descubre que estas personas habían hecho algunas transferencias al exterior, ¿correcto? Utilizando la modalidad de una persona que tenía recursos que no iba a llamar la atención, ¿correcto? Entonces hacen ese rastreo y en este rastreo se ve la primera transferencia que va, vamos a ver un poco que también ahí lo que nuestro trabajo es hacer la ruta del dinero, va hacia Estados Unidos, hacia un banco de Nueva York, y de ese banco de Nueva York pasa a un banco en Suiza, manejando siempre la ruta del dinero. ¿Qué es lo que llamaba la atención en ese momento? Obviamente es las comunicaciones que se vuelven a hacer con las unidades de inteligencia financiera. En ese momento también la unidad de inteligencia financiera hace un comunicado a sus diferentes pares y pide si tiene cierta información de estas personas. Y ahí en ese trabajo conjunto se descubre. Al descubrirse esto que sí existía en Suiza, la unidad de inteligencia financiera informa a la fiscalía pide la información, pero ¿qué es lo que llega a sucederse aquí, señores? Aquí llega a pasar algo muy raro, ¿eh? Que mandan la información, primero en un lenguaje francés, para lo cual la fiscalía tiene que contratar, porque en un trabajo de investigación trabajan muchos peritos de diferentes áreas. En este caso se trabajó con un perito traductor, correcto, de lenguaje francés, pero lo que le llamaba a la fiscalía la atención es que las cuentas estaban negativas, ¿correcto? Las cuentas estaban negativas, entonces muchos de ellos, el fiscal principal decía, pero ¿para qué vamos a investigar si la cuenta está negativa? Esto significa que más bien en vez que podamos ver si hay recursos positivos, están los recursos negativos. Ese era un primer pantallazo que le daba el fiscal titular. Pero por ahí una fiscal dama dijo, no, pero de todas maneras hay que insistir porque puede hacer que ahí hay algo y contratemos, mejor busquemos que hagan una pericia contable financiera para poder determinar. Y es así que en ese tema de un informe que ellos no podían leerlo adecuadamente, que no entendían y que veían simplemente un números negativos, para ellos era el tema que más bien en vez de haber recursos, había más bien deuda con esa cuenta. Pero también hay que recordar, estimados amigos, que nosotros que conocemos, las entidades financieras no hacen nada gratis. Las entidades financieras, por mantener una cuenta, te cobran un mantenimiento. Y en Europa también es así. Como esta cuenta estuvo congelada muchos años debido a la captura de las personas y que no tenía movimiento, esta cuenta corriente que estaba aperturada comenzó a consumirse los saldos positivos y comenzó ya con los cargos que hacían por los mantenimientos a pasar negativa. Esto me hace recordar la historia de un amigo que se fue a Estados Unidos a buscar un mejor futuro y dejó en su cuenta $500 y dijo, esa cuenta me va a servir cuando llegue al Perú porque voy a ir transfiriendo del exterior para que cuando llegue tenga acá. Y él no pudo transferir después de 5 años y cuando quiso averiguar cuánto estaba en su cuenta, más bien él le debía al banco por el efecto de comisiones. Una vez más, las entidades financieras son, pues, no nos dejan de sorprender y muchos saben que yo les tengo un cariño especial por la forma como estas comisiones desaparecen. Recordar, amigos, que las comisiones son formas indirectas de elevar el costo financiero, que en algún momento habrá oportunidad de comentar en alguno de los instrumentos financieros, ¿no? Entonces, imagínense, eso también sucede en Europa y obviamente estas cuentas eran negativas. Pero, ¿qué sucedía? El movimiento de estas personas, primero, lo que llamó la atención, la cuenta principal, correcto, que estaba en nombre de esta persona, que era que creía que contaba con recursos, y que ustedes decían, pero ¿por qué sacan recursos al exterior?
en el tema del financiamiento del terrorismo. La teoría está que en algún momento ellos piensan, porque acuérdense que ellos necesitan recursos más en el tema local, y más que recursos necesitan temas logísticos para seguir sembrando el terror. Pero ¿por qué era importante también tener recursos afuera? Porque muchas de esas personas, hay veces, cuando son capturadas, pueden pedir asilo. O en su defecto, si no son capturadas, si tienen que escapar, escapan por nuestras fronteras y necesitan contar con recursos afuera para sobrevivir. Entonces, la importancia de retirar estos fondos. Un segundo punto que llamaba que el acceso que tenía a la cuenta de esta persona era la número 2 de esta organización criminal. Entonces, no solamente yo abría la cuenta, pero también le daba poder a mi amigo Jorge de Velasco, que también tendría acceso a la cuenta. Entonces, se manejaba con cualquiera de los dos, pero ante todos los hechos, desde la apertura, fue dada por la persona principal. ¿Y por qué también esto es importante? Porque en Europa, en estos tiempos no es tan fácil abrir cuentas así nomás. Ustedes saben que hay un tema de Basilea, uno que es de conoce a tu cliente. Pero cuando vienen cuentas referenciadas de bancos americanos, es mucho más sencillo. Recordar que Estados Unidos tiene penas muy duras contra el lavado de activos. Si no, recordarán lo de Odebrecht, todo lo que hicieron ellos y les cobraron, lo mismo que no sucedió aquí, diferente manera de enfocarse. Ellos sí, o sea, si tú haces alguna actividad de lavado, allá los temas son fuertes. Entonces, cuando uno apertura una cuenta en Estados Unidos y de Estados Unidos va para Europa, son cuentas referenciadas. Es cuando yo también aperturo una cuenta en Europa por una empresa, yo lo que hago es presentar las cartas credenciales de los bancos aquí, donde te dice qué tipo de cliente eres, cuántos años vienes trabajando, porque es un tema de información que necesita el oficial de cumplimiento que está afuera, para saber qué tipo de empresas son y a qué se dedican. Entonces, todo ese trato fue mandado, para que vean ustedes que la manera que se manejaba no era hacer una transferencia directa de los bancos del país hacia Europa, sino se utilizaba el puente americano a través de un banco en Nueva York, ¿correcto? El First International Bank y con el banco Edmond de Roche. Esos eran los bancos con los cuales se hacía la ruta del dinero, de manera que viajaba de Nueva York y de Nueva York para Suiza. Este banco en Suiza, el lenguaje inglés y francés son muy fuertes, más diré yo el francés, y la comunicación se daba de esa manera. Al entrar ya a la investigación del manejo de la cuenta, descubrimos que esta cuenta tenía 3 productos, se manejaba con una cuenta, pero a la vez tenía 3 productos financieros. Y voy a hacer con productos financieros muy similar al Perú. Primero, una cuenta de ahorro. Segundo, una cuenta a plazo. Y tercero, fondos de inversión. Lo que nuestros señores fiscales veían al inicio solamente era la cuenta de ahorro y no veían las cuentas a plazo ni las cuentas de fondo de inversión. Entonces, al mirar una cuenta de ahorro, podía estar en un saldo negativo porque cargaban los mantenimientos y ya en esta cuenta no había saldo. Tampoco había saldo en depósitos a plazo y así no los hubiera, las cuentas de depósitos a plazo no generan mantenimiento. Simplemente uno apertura un certificado, vence y al vencimiento pues se liquida. Y para liquidar se necesita una cuenta donde vayan a caer esos recursos, y normalmente es una cuenta de ahorro o una cuenta corriente. El tema estaba en los productos de fondos de inversión, porque lo que hicieron fue en ese momento moverse e irse hacia fondos de inversión que no son fáciles de manejar. Fíjense, normalmente la gente cree, por ejemplo, vamos a hacer un similar en el Perú, los fondos de inversión creen que son manejados por bancos. Claro, cuando ustedes van, voy a hacerle publicidad a un banco que no quiero mucho, que es el Banco de Crédito, ustedes tienen su credifondo. Pero ustedes no cuentan, ustedes no van a ver en Lima o en ninguna parte del Perú alguna que diga administradora credifondo. ¿Qué es lo que ustedes ven? Al banco, porque el banco a ustedes le dan más confianza. Pero cuando firman los papeles, ustedes van a firmar los papeles de credifondo. Entonces quiere decir que estos fondos de inversión están dentro de las instituciones financieras. Pero ustedes no van a ver ninguna oficina de credifondo o de cualquier fondo mutuo, ¿correcto? Salvo los conocidos como Sura, que son más grandes, que están en edificios, pero que no tienen quizás ese acceso y utilizan a las entidades financieras.
Entonces, ahí la importancia de los fondos mutuos, que salen de un esquema, pero que uno tiene que tener la habilidad para descubrir que están ahí. En ese sentido, descubrimos pues que las cuentas de ahorro estaban negativos por efecto de mantenimiento, pero los fondos de inversión no estaban informados de una manera adecuada. De manera que al descubrir vimos que en fondos de inversión tenían casi $950,000 y en las cuentas de ahorro negativo casi 19,000 por efecto de estos mantenimientos que se dan en el tiempo. Y que muchas entidades deberían ser capaces de decir, de liquidar, cuando algunas entidades liquidan para que la cuenta no siga creciendo y quede ahí, pero otras no. Y otras no, ¿por qué necesariamente? Y ahí también un poco el expertise que tenemos que tener. No porque saben que tiene otra cuenta que está amarrada a eso y que a la hora de liquidar ese fondo mutuo va a caer en esa cuenta y por ende va a cubrir ese sobregiro. Lo cual también era ilógico. Si ustedes están invirtiendo en un fondo de inversión, correcto, que a lo mejor pueden ganar 11% al año, una cuenta de sobregirada tiene un costo superior. Es ilógico tener recursos positivos y estar en una cuenta sobregirada. Eso es lo que también suele suceder aquí con las personas que a veces las entidades financieras muy hábilmente les ganan el vivo. Cuando aperturan un certificado a plazo por un año para motivarse con una tasa y para que les engañen que les están regalando algún producto, y en el camino a lo mejor tienen una necesidad financiera y van a la entidad y les dice, señores, quiero liquidar mi certificado a plazo porque estoy con una emergencia. El banco le dice, no, ¿cómo vas a liquidar? Vas a perder tus intereses. Más bien hagamos algo. Yo te presto con garantía de eso. Ah, bueno, y la persona pues cree que le están haciendo un favor y le están prestando su propio dinero y encima está pagando interés. Y eso se ve a cantidad. Las violaciones financieras que tenemos, estimados amigos, es bastante fuerte en nuestro país. Y es un poco por los conceptos que no manejamos el tema financiero, ¿eh? Es como que yo les diga que suelo a veces ser en algunas clases o conferencias, si tú no puedes comprarte un activo que te cuesta 1,000, correcto, y yo te lo digo, oye, Jorgito, ya que no me puedes pagar los 1,000, Jorge, por favor. Pero Jorge me dice, Luis, dame facilidades. Ya, Jorge, te doy en 10 cuotas de 120. Entonces, Jorgito va a hacer su matemática financiera, a lo mejor normal, va a decir, 120 por 10, 1,200. 1,200 menos 1,000, ¿a cuánto me cuesta esto? 20%. Pero no sabe, Jorge, que a lo mejor esta operación crediticia le está costando 50. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque si yo sé que me cuesta 50, yo puedo, o sea, ok, yo no estoy en contra de adquirir el activo, pero puedo buscar una fuente de financiamiento que sea mucho más barata de lo que me están cobrando, ¿correcto? Así son ejemplos de operaciones que se dan en estos casos, de operaciones back-to-back para lavado. ¿Qué significa? Que yo puedo tener mi cuenta en Estados Unidos, pero yo quiero ayudar a mi empresa, o quiero que ingrese dinero. Hago que pida un crédito y yo garantizo desde allá con un letter crédito stand-by, que viene a ser como una fianza internacional, que en caso de que no pague, yo pago. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy prácticamente transfiriendo dineros, recursos, sin movimiento, pero estoy penetrando y haciendo que entre recursos a la empresa. Por eso estos manejos de estas operaciones son bien delicadas. Y recordar que estas personas, tanto en el lavado de activos como en el tienen muy buenos profesionales. Ellos no dudan en pagar a los mejores profesionales para que hagan lo que nosotros, para que nuestros amigos los tributaristas conocen como planificación tributaria. Su planificación. Igualito, ellos también planifican todo. Van diciendo, en 4 años vamos a hacer esto, en 3 vamos a hacer esto, y van haciendo toda una cadena de un manejo en el tiempo, para que podamos. Entonces, esto era lo que quería un poco compartir con ustedes. Mire lo que la Fiscalía en estos últimos años ha recuperado, casi 20 millones. Ahí pueden ver el caso que fue sonado más o menos de lo que se trabajó por $1 millón, correcto, ahí pueden ver estas publicidades, un poquito también esto es un resumen de las recuperaciones que se han hecho y del tema del terrorismo, como ustedes pueden ver, ahí están los 900 y tantos mil dólares que recuperamos en el año 2019 y que esto pasó en extinción de dominio
y que estos dineros ya están llegando al Perú por efecto de esta recuperación, de la extinción de dominio. Lo que busca es que, si no es cierto, yo te castigo, y que muchas veces sucedía, tú estabas en la cárcel, pero por otro lado tenías todos tus recursos colocados afuera y seguías ganando dinero, salías de la cárcel y ya estabas con ese patrimonio ganado. Lo que busca es que no solamente te castiguen, sino recuperar ese dinero mal habido a favor del Estado. Ahí pueden ver todos los detalles que se han manejado en estos últimos años de recuperación. Yo diría muy poco para todo lo que hay, pero es lo que ha trabajado nuestro Ministerio Público en el tema de extinción de dominio. Y finalmente, por este caso, me permití hacer un artículo en gestión sobre la realidad del perito fiscal y el lavado de activos, que a veces suelo escribir, y que normalmente mi mensaje era que ellos deberían invertir más en nosotros, porque el costo-beneficio de lo que obtenemos es superior a lo que nos pagan. Yo le diría lo que se cobró por este caso versus lo que se obtuvo, pues la forma, si hubiera cobrado un porcentaje, ahorita yo creo que estaría allá en el Caribe tomando sol, lo hubiera invitado a mi amigo Jorge a que me visite sin ningún costo. Bien, bien, mis estimados amigos, estimado Jorge, esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación y quedo a disposición de lo que ustedes crean conveniente. Bien, muchas gracias, Luis. Excelente exposición, como siempre, muy amena, muy dinámica y bueno, un caso real muy importante, ¿no? El lavado contra, financiamiento del terrorismo. No es muy usual ver esa situación. Normalmente se ve lo que es lavado de activos, ¿no? Pero sí, es muy importante la labor del perito. Lo que me llamó un poco la atención en tu presentación es que se solicitaba un economista. Y yo digo, claro, el economista puede calcular muy bien pues tasa de interés, puede calcular algunos aspectos, pero me parece que el perfil adecuado para este tipo de labor es el contador público, porque conoce no solamente de finanzas, sino cómo se maneja pues las empresas, ¿no? Cómo se maneja las finanzas de personales inclusive, ¿no? Entonces, creo que, no sé, quizás habría que plantear alguna modificación al respecto de que consideren pues a los contadores, ¿no? Sí, No sé qué opinas. justamente lo que creo que es un tema de educación, a lo mejor para los fiscales, consideran que esta labor también era para un economista, y que creo que también, sino que creo que hemos perdido espacio, como digo, en el tema financiero nosotros en estos últimos 15 o 20 años, diría, y un poco también como anécdota te puedo decir que cuando hacíamos algunos eventos financieros, asistían 20 personas, entonces a uno le llamaba la atención, decía, los contadores saben tanto de finanzas que ya no vienen acá a saber. Y cuando hacían un evento tributario, era un ejército de gente que estaba ahí y que solamente por haber cambiado a lo mejor hasta la tasa, estaban ahí. Entonces nosotros decíamos, y nuestra labor fue un poco concientizar que sí hay algún problema en el tema financiero, a lo mejor los profesionales contables tienen cierto temor, creo que hay que fortalecer, hay que mandar un mensaje a la sociedad de que los contadores también somos financieros y que eso también lo tenemos que demostrar en las empresas, ¿sí? Y vamos viendo que las gerencias financieras, pues hay muy pocos contadores, entonces eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hay que recordar que las finanzas es la segunda carrera más estudiada de cualquier profesional. Cuando nosotros organizamos algún curso de finanzas y diplomados, por ejemplo, en algún momento, vemos que vienen de todas las profesiones. No necesariamente son contadores. Vienen odontólogos, vienen médicos, ingenieros, administradores, economistas, todas las razas vienen. Entonces eso quiere decir que sí les interesa, porque como cualquier profesional creo que maneja su negocio, también quiere conocer el tema financiero, ¿no? Entonces yo creo que hay que fortalecer por ahí, Jorge, algo en este tema, y creo que es importante la labor de estos cursos y de lo que tú estás ahorita desarrollando. Efectivamente, sí hay que evangelizar un poco, ¿no? El tema de finanzas. Recordemos que los estándares internacionales, ¿no? O sea, las NIF,
se basa en principios financieros, ¿no? O sea, ahí tenemos que ver la tasa, etcétera, ¿no? Los intereses, toda esa parte, siempre es la perspectiva financiera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Claro, acá lo estamos viendo desde el punto de vista del perito, ¿no? Del perito contable, lo cual, pues, me parece que es el profesional idóneo para opinar sobre esto, ¿no? Pues, contabilidad bancaria, pues, es una especialidad, ¿no? No cualquiera la sigue tampoco. Es todo un tema profundo, ¿no? El tema de lo que tú mencionaste, los instrumentos financieros derivados. ¿Cuántas oportunidades de negocio podría mejorarse con la asesoría del contador si conoce bien estos instrumentos? Ahora que tenemos temas de, digamos, problemas con los alimentos, en el sector agrario va a estar muy golpeado por el tema de fertilizantes, por el tema de las ventas, qué sé yo. Para eso sirven justamente estos instrumentos financieros derivados, ¿no? Quizás no sepan mucho de la historia, pero pues esto nació en Inglaterra, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Muchísimos años y en la venta de carne de, digamos, de cerdo, ¿no? Entonces, justamente para evitar esas fluctuaciones de precios que digamos, se vende una especie de precio a futuro, ¿no? Y eso tiene implicancias tributarias, Básicamente, implicancias contables, de información y sobre todo decisiones que el contador puede ayudar al empresario, ¿no? los instrumentos financieros son seguros, ¿no? Si uno lo ve así desde el punto de vista. Es como cuando tú aseguras tu carro, mucha gente te dice, ¿para qué aseguras tu carro si no has chocado? ¿Y cómo sé que no he chocado? Entonces la gente a veces lo ve así también. ¿Eh? A veces cuando uno ha hecho un forward y decir, por ejemplo, he determinado comprar porque tengo deuda, por ejemplo, ¿eh? El tema de los forward, que es más conocido y más manejable en nuestro país. Yo tengo una deuda de $1.000.000 y yo tengo mi obligación en dólares, pero vendo en soles. Pero yo ya puedo determinar con anticipación a qué tipo de cambio voy a pagar. Puedo hacer un forward de cerrar, por decir, a 3.80 el 31 de diciembre, porque tengo que pagar la obligación. Entonces, eso también le permite al gerente de ventas ya saber que su dólar con el que se maneja es 3.80 y poder ahí marginar y no estar en el tuntún de que a lo mejor qué pasará cuando llega el 31 de diciembre. Entonces, cuando llega el 31 de diciembre, vamos a suponer, el dólar está en 3.70. Te dicen, oye Luis, qué desgracia, ¿por qué compraste a 3.70, a 3.80 cuando acabó en 3.70? Sí, ¿quién va a saber? Pero ¿qué pasaría si el dólar está en 4? Oye Luis, eres lo máximo, ¿cómo pudiste determinar? Eso no es así, simplemente lo que se hace es protección, por eso es un activo subyacente de un activo de una deuda original. Entonces, un poquito por ahí van los temas, pero sí lo que se busca es eso. Hay que recordar, Jorge, que una empresa de alimentos Anicor, por entrar en un tema de especulación, lo que le pasó, ¿eh? O sea, ellos ganaban comercialmente, pero por entrar en un tema de derivados financieros de especulativos, perdieron. Y eso le costó la cabeza del gerente general de esa empresa. Correcto, sí, sí, es importante, pues, saber para qué sirven los instrumentos financieros, ¿no? Si no vamos a terminar como Enron, que hacía, pues, maquillaba los estados financieros en base a estos tipos de instrumentos, ¿no? Y bueno, pues, ahora, yo sé que a ti no te gusta mucho ir por el tema tributario, pero debo indicar que, pues, hay bueno, ahora todos tenemos la facturación electrónica y cuando se vende al crédito, pues hay que marcar, ¿no? Hay que poner una marca de contado al crédito y además dentro de la factura va la información de la fecha de vencimiento y los montos, ¿no? Los montos si es a 2 cuotas, 3 cuotas y las fechas y los montos, ¿no? Y ahí salió una ley que establece que como máximo debe ser 30 días para las MIPES. Se ha dado un plazo hasta 60 días, pero falta que salga el reglamento. Pero yo quería conocer tu comentario respecto de que esa es una oportunidad para que los contadores que manejan el tema financiero puedan obtener financiamiento a través del factoring. O sea, el factoring electrónico antes estaba bloqueado, digamos, un poco por las grandes empresas porque les convenía tener un crédito prácticamente a costo cero,
¿no? O sea, yo negociaba con mis proveedores y le decía, bueno, este es el precio, tómalo, déjalo, ¿no? Y encima me vas a financiar pues 60 días, 90 días, ¿no? Tómalo, déjalo. O sea, yo, empresa grande, pues lo planteaba así, ¿no? Pero ahora salió una ley donde ya me acorta 30 días, pero igual 30 días hay un costo financiero. Entonces, ¿qué podrías comentar respecto al tema del factoring electrónico? Eh, yo voy a empezar por esto. Realmente los bancos siempre buscan negocio y los bancos crearon el Confirmity, y que todavía existe, ¿eh? ¿Qué cosa es el Confirmity? Los bancos buscan a grandes empresas que normalmente yo digo, a veces la idea que tiene un pequeño empresario, hasta diría yo un mediano, es trabajar con una gran empresa. Decir que su cliente es tal empresa. Y yo digo, y esas empresas grandes son las que yo les mando un mensaje a veces entre broma cuando he tenido la oportunidad de negociar, cómo hacer quebrar una empresa y no fallar en el intento. ¿Ya? Porque estas empresas te mandan a 120 días, 90 días de recibir. Imagínate, una empresa de telecomunicaciones, yo le construyo las torres, ¿correcto? Entonces, a mí me da para construir la torre, pero me dice, yo te voy a pagar 90 días después de que tú tengas las torres. Entonces, yo tengo que meter mis recursos, meto 60 días, todo me mato para hacer mi super torre y después voy y le pido a su supervisor todavía que me dé el visto bueno, que está bien y todo. Pasé todo ese parto de aceptación y luego ya entró mi facturita y me dice, ahora, 90 días. ¿Tú crees que como mediano, pequeño empresario voy a poder soportar ahí viene lo que nosotros conocemos, el ciclo de caja, ¿eh? Desde el momento que inicié mi operación hasta que voy a recibir el dinero, pueden pasar 120, 150 días. No soporto. Entonces, y no es que ellos no tengan recursos, sí cuentan con recursos. Es ese proceso, es ese manejo tan, digo yo, tan destructivo, porque al final te pueden hacer quebrar. Yo he visto empresas que han quebrado por eso. Por querer trabajar con una gran empresa, han invertido todos sus recursos y su proceso. A lo mejor, imagínate, tienes de la torre hecha el 99%, te faltan, no sé, 5 pernos, y por esos 5 pernos no puedes acabar. Imagínate cuando haces una torre en una carretera, 5 kilómetros hacia donde no llega ni Dios, donde la gente tiene que meterse en burro, caminando, y tiene que terminar. Y para que luego te digan que te faltan 5 pernos. ¿Tú sabes lo que significa el costo de volver a ingresar a meterte a hacer eso? Doy ejemplos, tengo N ejemplos. Entonces, los confirmity que hacen muchas empresas es decirle, el banco les dice como negocio, oye, dile a tus clientes que les vas a pagar a 60 días. Pero dile que acá tienes la puerta, pueden venir con sus facturas y yo se las voy a comprar, ¿correcto? Como si fueran, de manera que tú ya me las canceles. Es decir, yo tengo la factura y no puedo esperar 90 días, voy al banco, el banco me dice que me las compra y el banco ya después que le cobra. O sea, lo que hacen es buscar negocio. ¿Y quién paga el costo financiero? ¿Tú crees que la empresa grande va a pagar? Es el pequeño. El pequeño es el que va a asumir. Por eso que en el tema de normas internacionales que tú tocas muy bien, que es un tema netamente financiero y que a muchos contadores les ha costado entender, es que tú dices, la norma dice, para que puedas descubrir el factor financiero tienen que hacer operaciones más de un año. Claro, cuando el JASB hace las operaciones está pensando en una economía con un costo de 3, 4% de interés. Pero en nuestro país el costo puede ser 50, 60, 70. Entonces, en 90 días tú solamente tienes lo que en Europa sería 2 o 3 años. O sea, el tema es muy fuerte en el tema financiero. Y lo que es en el factoring, yo todavía no veo que funcione. Miren, si yo tengo casos de obra por impuestos, que son empresas tan grandes que no quiero nombrar los nombres porque de verdad que se rajan las vestiduras a veces estas empresas de decir que hacen muchas obras, pero no saben cómo te demoran para pagar. Es duro hacerlo, porque muchas de ellas no quieren que tú hagas factoring. Te dicen, mira, las condiciones son así. Así, perfecto. No vas a poder descontar mi factura, yo te las voy a cancelar y todo. Entonces tú no puedes ir porque ellos mismos te dicen que no lo hagas. ¿Y por qué Sí, te dicen que ellos no lo hagas? Porque condicionan. ciclo de caja, y hay algunos que ahora tienen matrices hasta en México o en otras partes del mundo que tienen que pedir autorizaciones, mientras que llegan esas autorizaciones,
Es realmente increíble lo que suele suceder. Por eso yo vuelvo con el lema, cómo hacer quebrar una empresa y no fallar en el intento. Entonces, definitivamente, tienes que tener diferentes habilidades y buscar con líneas correctas. Y si el factor electrónico ojalá se diera, así como también había, no sé, tú a lo mejor conoces el recibo de honorario también, que también podía ser, pero a ver, que alguien me cuente que ha hecho una operación de recibo por honorario que haya hecho. Nadie, nadie. No. Entonces, porque siempre ha habido una lucha de las entidades financieras por no acceder, porque ellos se quieren llevar el negocio, normalmente. Ellos quieren manejar ese negocio y buscan las diferentes modalidades de tomar esto. Claro, Ese sería mi tenemos comentario. estamos de acuerdo, las empresas grandes ya tienen su financiamiento, digamos, entre comillas, muy a costo cero, ¿no? Y aparte hacen un negocio adicional porque negocian con el banco, le dice, yo te traigo toda esta necesidad, tú me cobras a mí una línea de crédito y yo le aplico la diferencia, ¿no? Entonces, ganan por todos lados. No está mal si la norma te lo permite, las normas legales, pero yo creo que ahí habría que regular esa parte, ¿no? Y dejar abierto, o sea, yo tendría que ser totalmente abierto de que yo pueda vender las facturas en Cavalli, ¿no? Así al mejor postor. Veamos cómo viene eso. Bueno, como verán, el tema financiero tiene muchas aristas. Eh, tenemos el tema, pues, digamos, de lo que ha tocado el colega Luis Alemán. Y bueno, ya estamos sobre la hora, así que agradecemos mucho la participación de Luis, excelente exposición. Luis también va a ser uno de nuestros docentes. Vamos a programar un curso relacionado, un curso de especialización, de alta especialización relacionado con el peritaje. Entonces, él va a formar parte del staff de docentes que nos van a acompañar. Así que, bueno, tus palabras de despedida con los colegas del Cusco, Luis, por favor. Muchas gracias, estimado Jorge, por la invitación de los directivos del Colegio de Contadores Públicos del Cusco a través de tu persona y agradecerles una vez más estar virtualmente con ellos en esta ciudad tan hermosa, tan energética, diríamos que necesitamos visitarla para fortalecernos más y esperamos vernos pronto en un nuevo evento. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis. El agradecimiento del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y ya te estaremos convocando en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, vamos a dar unos minutos para conectarnos con el siguiente expositor. Así que esperamos unos breves momentos, por favor.